Bueno, son ya las 9:14 de la mañana, las 8:14 en las Islas Canarias. A esta hora de la mañana déjenme que salude a doña Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. Cuca Gamarra, buenos días. Hola, muy buenos días, Rosana. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, lo primero que le quería preguntar tiene que ver con dos informaciones que aparecen hoy en las portadas de dos periódicos distintos, el diario El Mundo y el diario ABC, que tiene que ver con el nuevo fiscal general del Estado, el que va a ser nuevo fiscal general del Estado. La primera de ellas, la que publica el diario ABC, habla de un encuentro que se produjo el mismo miércoles, es decir, cuando este señor ya sabía que iba a ser nuevo fiscal y nosotros también, porque así se había comunicado. Al parecer, según cuenta este diario, se reunió ese mismo miércoles con el expresidente de la extinta Banca de Andorra, que es la persona que está impulsando precisamente la investigación judicial en Andorra contra el gobierno de Mariano Rajoy por la intervención en la entidad en el año 2015, y se produce además en la visita previa que va a hacer precisamente el responsable del Principado con Pedro Sánchez mañana mismo, si no estoy mal informada. La segunda tiene que ver también con este señor fiscal, el nuevo fiscal general del Estado, la publica el diario El Mundo, y al parecer es que ha transmitido a los fiscales, en este caso de la Audiencia Nacional, su determinación en no seguir adelante en los juicios contra la cúpula de ETA, y que precisamente ayer tenía y vivía un capítulo importante en la Audiencia Nacional, juzgando en esa acusación a los jefes etarras por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Me gustaría saber su opinión al respecto de la persona de este nuevo fiscal general del Estado y sobre todo al hecho realmente sorprendente de que hoy el señor González Pons de su partido haya ya tuiteado esta información y precisamente pues haya apuntado que la propuesta de pacto de Estado sigue vigente, sigue sobre la mesa, la que ofrecen ustedes al Gobierno, y teniendo en cuenta que el fiscal general del Estado lo pone el presidente del Gobierno, bueno, pues no deja de ser sorprendente que ustedes esa negociación la mantengan viva. ¿Nos lo puede explicar, por favor? Bueno, yo creo que en primer lugar, si de algo carece el propuesto como nuevo fiscal general del Estado, es de la idoneidad que exige imparcialidad, y eso está quedando más que patente incluso antes de que se termine el proceso de su selección, ¿no? La próxima semana tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados y evidentemente desde el Partido Popular le vamos a exigir explicaciones en relación a todas estas informaciones que se están publicando, ¿no? Para que dé las explicaciones oportunas donde debe darlas, y es en este caso en el Congreso antes de su nombramiento por parte del presidente del Gobierno. Su propuesta de nombramiento en estos momentos pues sigue en la deriva autoritaria de Pedro Sánchez, que busca al final el control de todas las instituciones, el asalto a las mismas, y la Fiscalía General del Estado ha sido su obsesión desde el primer momento. Primero nombró a quien había sido su ministra de Justicia y ahora pues la propuesta sigue siendo alguien vinculado al Partido Socialista y además que ha sido mano derecha de alguien que ha acreditado durante el tiempo que ha estado al frente de la Fiscalía su parcialidad y su, al final, utilización de la Fiscalía en beneficio del Gobierno, ¿no? ¿No están rotas, podemos decir, por tanto, entonces, esa posibilidad de negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista para llegar a ese pacto de Estado? Bueno, el pacto de Estado está ahí, es decir, no hemos tenido ninguna respuesta al respecto, pero es que el pacto de Estado pasa por devolver a las instituciones la imparcialidad. Y por tanto este nombramiento no va en la dirección de lo que el Pacto de Estado para la Regeneración plantea y exige. Y no es una exigencia del Partido Popular, es una exigencia de la sociedad española, que lo que necesita son unos poderes absolutamente con independencia, que pueda servir de contrapeso los unos a los otros, no la colonización por parte del Poder Ejecutivo, es decir, por parte de Pedro Sánchez, de todos los poderes para al final imponer un control máximo, ¿no? Ayer conocíamos esa decisión del Consejo General del Poder Judicial, precisamente valorando al nuevo candidato a la Fiscalía General del Estado. Son 7 los vocales que han emitido un voto en contra, precisamente, además, recalcando ese aspecto que usted comentaba al principio. No han tenido ni la oportunidad de valorar la idoneidad del candidato. El señor Macías, que es uno de estos vocales, hacía ayer unas declaraciones
al programa nocturno de esta casa, es La Noche de Dieter, a nuestra compañera Esmeralda Ruiz. Me gustaría, por favor, si es posible, que escuchase 20 segunditos de la declaración que hacía el señor Macías, el vocal del Consejo. Yo espero que en el momento en el que pueda haber un cambio político se haya tomado buena nota de lo que está pasando ahora para que esto no se vuelva a repetir, porque no hay que olvidar que de una orientación política a la otra, sin embargo, el sistema permanece inalterado, salvo matices, detalles que al final no cambian nada. Bueno, esperemos que se haya tomado cuenta y que esto cambie. Bueno, es la declaración que hacía el vocal, el señor Macías. ¿Qué tiene que decir al respecto? Hablaba de los unos y de los otros, ¿no? Del Partido Popular y del Partido Socialista. Espero que, decía el señor Macías, los cambios sean ya y sean profundos, ¿no? Que no se quede en un mero maquillaje, es lo que venía a denunciar y a reclamar. Pues no puedo estar más de acuerdo en la necesidad de un cambio, y un cambio profundo que pasa por el cambio del gobierno para poder reconducir el deterioro institucional al que nos está sometiendo Pedro Sánchez desde todos los ángulos, ¿no? Y cuando hablamos además de la justicia, pues evidentemente el control que él quiere ejercer en el ámbito judicial, no solo a través de la Fiscalía General del Estado y de los asuntos los que usted ha señalado, en el que destaca además todo lo que tiene que ver con el rechazo ahora a acusar, pues, a los exjefes etarras por asesinatos como el de Miguel Ángel Blanco, exigen que se recupere otra forma de gobernar, ¿no? Que es al final lo que estamos defendiendo el Partido Popular. Y en esa otra forma de gobernar, sin duda alguna, uno de los ejes principales en los que estamos planteando la alternativa es devolver la independencia al poder judicial. Y eso pasa, en primer lugar, porque la Fiscalía General del Estado no esté sometida al control que Pedro Sánchez ha impulsado desde el primer momento, y eso es un compromiso que el Partido Popular tiene con la sociedad española y que llevaremos a cabo en cuanto que sea posible, porque esto no aguanta más y porque además por higiene democrática esto no puede seguir así, ¿no? Sin embargo, señora Gamarra, como decía el señor Macías, ustedes, su partido, también ha sido partícipe, ¿no?, de esa politización, en este caso de la judicatura. Yo no sé si con este panorama y observando también recientes resoluciones, ¿no?, que han tomado otros tribunales, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas, ¿no?, con la devolución a la Esquerra de la fianza, ¿no?, que se puso para los presos golpistas. ¿Están ustedes de alguna manera arrepentidos de haber llegado también a un acuerdo con el Partido Socialista para la renovación de ese Tribunal de Cuentas, erigiendo a Enriqueta Chicano como su presidenta? Yo creo que, bueno, si me permite, creo que hay una grandísima diferencia entre los gobiernos del Partido Popular y el gobierno de Pedro Sánchez en lo que tiene que ver con la politización de órganos judiciales, en este caso de la Fiscalía General del Estado. Nunca se ha producido un ataque a la independencia de la Fiscalía General del Estado para el control de la misma como el que Pedro Sánchez ha llevado a cabo desde que es presidente del gobierno. Desde aquella famosa declaración que hizo en un medio de comunicación de quién depende la Fiscalía, pues eso creo que dejó claro cómo él iba a actuar y cómo está actuando, y el control que ejerce politizándola y nombrando al frente de la misma personas que claramente se han posicionado en defensa del Partido Socialista, y esto nunca lo ha hecho el Partido Popular y está ahí. Yo creo que se puede ver quiénes han sido fiscales generales del Estado cuando las personas que hemos propuesto cuando ha gobernado el Partido Popular y las personas que ha propuesto Pedro Sánchez y han estado al frente de la Fiscalía. Creo que hay una diferencia notable, ¿no? Y en relación al Tribunal de Cuentas, nosotros ahí cumplimos con lo que era nuestra responsabilidad, evidentemente, pero no somos quienes nombramos o propusimos como consejera quien hoy es la presidenta del Tribunal de Cuentas, ¿no? Y seguiremos defendiendo aquello que consideramos que tiene que ser, y seguiremos exigiendo que todos aquellos que formaron parte en todos los ámbitos en el intento de desestabilizar lo que es en nuestro orden constitucional, pues se llega hasta el final, y seguiremos en ese sentido exigiendo todo tipo de responsabilidades, no solo las penales, sino también todas las que tengan que ver con responsabilidades civiles, y en este caso las que se tengan que exigir y plantear desde el Tribunal de Cuentas, ¿no?
En las últimas horas hemos asistido a una crisis interna del Partido Socialista, no voy a decir sin precedentes, pero desde luego una de las más importantes, numerosísimos cambios. La verdad es que estamos dejando atrás una semana convulsa, ¿no? en lo político, en lo económico, con muchísimas informaciones, además de muchísimo calado para la vida de los europeos y especialmente, desde luego, de los españoles. Más allá de la valoración que usted desde el partido principal en la oposición pueda hacer del partido ahora mismo en el gobierno del Partido Socialista y de sus cambios, ¿cómo observa la intromisión, permítame que utilice esta palabra, de el gobierno en la organización? ¿Es usted partidaria de que cargos de relevancia en un ejecutivo tengan de alguna manera ese control sobre las organizaciones a la que representa? Pues yo creo que hay que medir mucho el conflicto de intereses que se puede producir entre las responsabilidades de gobierno que puede tener alguien que tiene responsabilidades internas también en un partido, ¿no? Y en este caso, pues la persona a la que Pedro Sánchez va a designar como máxima responsable del Partido Socialista, después de él, evidentemente, aparte de haber sido una de las consejeras de los ERES, lo cual ya dice mucho de el tipo de política que defiende Pedro Sánchez, está claro que ser la ministra de Hacienda y, por tanto, quien está al frente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando ahí hay que establecer y mantener la igualdad entre las comunidades autónomas, independientemente de quién gobierne, creo que queda en entredicho, ¿no? Evidentemente, ahí va a ser muy difícil que no exista un conflicto de intereses y que no intente, a través del control del propio partido, hacer que las comunidades autónomas o las administraciones que tienen al frente un responsable socialista no sean privilegiadas respecto al resto, ¿no? Lo cual creo que es difícil de defender. Bueno, doña Cuca, me acompañan en el estudio don Gabriel Albiac y don Tomás Cuesta, a los que enseguida cedo la palabra para que le formulen una pregunta. Gabriel. Sí, señora Gamarra. De algún modo, el pecado original de la democracia española tiene fecha, julio de 1985, Ley Orgánica del Poder Judicial de Felipe González, que destruye la división de poderes en España. Bueno, no hace falta referirse a grandes referentes académicos para saber que la división de poderes es la democracia, sencillamente. Y hasta ahí, para mí, la coherencia dentro del Partido Socialista ha sido continua. La división de poderes estorba, por lo tanto se mantiene el esquema básico de que el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de control de los jueces, sea designado directamente por el Parlamento y punto. Lo que a mí me desasosiega muchísimo es hasta qué punto el Partido Popular, desde la oposición, siempre ha garantizado a sus electores que reformaría esa ley orgánica del Poder Judicial y que acabaría con la designación directa de los miembros del Consejo por parte de los partidos políticos, y de qué modo, sin embargo, cada vez que el Partido Popular ha llegado al gobierno, no ha cumplido ese compromiso. ¿Usted piensa que en estos momentos, con la nueva perspectiva en la que ustedes se sitúan, con un líder que efectivamente levanta una gran aceptación en la ciudadanía, ustedes pueden garantizar que de una maldita vez en España se va a restablecer la división de poderes y que el Consejo General del Poder Judicial no va a ser designado por los partidos? Pues es el compromiso que hemos asumido con la sociedad española y que además hemos formalizado incluso a través de distintas proposiciones de ley que hemos registrado en el Congreso, y que cuando nosotros en estos momentos le trasladamos al Partido Socialista la propuesta de avanzar en un pacto en materia de justicia, para nosotros ese es el eje fundamental, y que en este caso, como muy bien dice usted, pues se vuelve al sistema anterior al del 85, que era que los jueces elijan a los jueces, y ese es el camino en el que estamos firmes y en el que tenemos el compromiso de hacerlo, y les trasladamos a los españoles que no tengan ninguna duda y que lo haremos. Es cierto que es urgente el recuperar además esa separación de poderes que cada vez además la sociedad española exige que
sea más clara y que, sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez, que es lo que representa además el sanchismo, deteriora día tras día y que, por tanto, tenemos una exigencia cada día mayor de hacerlo con mayor urgencia en cuanto que lleguemos al gobierno. Y ese es un compromiso que no solo está ahí, sino que es urgente e inaplazable. Y lo tendremos que cumplir y lo cumpliremos en cuanto que lleguemos al gobierno. No cabe dudar sobre ello, ¿no? Ni podemos tener nosotros como partido ni una sola cesión en ese sentido, ¿no? Tomás Cuesta. Sí, buenos días, señora Gamarra. Yo quería preguntarle justamente sobre el ambiente que se respira en este nuevo Partido Popular, que tanta ilusión está recabando en la ciudadanía. Yo quería saber si este cambio va a acabar definitivamente con algunos de los problemas que se plantearon con Pablo Casado, y lo centro en la que fue su antecesora en el cargo de portavoz, que es Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana Álvarez de Toledo, que yo creo que tenía un papel muy, muy destacado, como liderando, digamos, la batalla cultural no solamente contra el gobierno, sino contra las imposiciones de la izquierda. ¿Usted cree que va a tener un papel más lucido del que tenía últimamente con el señor Feijóo, que puede salir del ostracismo al que le condenó el anterior presidente del partido? Este es un partido, estamos en una etapa en la que todo el mundo tiene que tener su espacio, y sobre todo porque el Partido Popular es un partido de grandes mayorías, que significa que todo el mundo tiene que poder desarrollar su tarea y defender unas ideas que se complementan las unas a las otras, porque eso es lo que hace del Partido Popular un gran proyecto, y eso es lo que hace que en estos momentos ese ambiente que se respira pues esté ahí, ¿no? Y es la posibilidad de que se desarrolle todo ello. Y por supuesto Cayetana Álvarez de Toledo es un activo de este partido importante y que tiene un papel que desarrollar sin duda en un grupo parlamentario del que forma parte como una más, y además desarrolla una fantástica labor. Y esa batalla cultural de la que usted me habla es fundamental en el proyecto del Partido Popular, y no solo porque nosotros defendemos un proyecto económico para salir de la situación dura que tiene la sociedad española en estos momentos, sino que además queremos que ese proyecto económico se desarrolle en un modelo de Estado, en un modelo de país, en un modelo de sociedad que no admite todo el deterioro que está llevando a cabo en estos momentos Pedro Sánchez, y que significa el sanchismo. Y al final es el adoctrinamiento, es la pérdida de las libertades a través de ese adoctrinamiento, y es también el control de las instituciones, que significa menos libertad y menos democracia. Y sin duda alguna ambas batallas son necesarias porque son complementarias. De nada sirve un buen proyecto económico si ese proyecto económico no se desarrolla en un espacio político de máxima calidad democrática y además de máxima libertad, ¿no? Y por tanto ambas batallas, si se me permite, deben desarrollarse con contundencia, sin renunciar a ninguna de ellas, porque no hay por qué renunciar a ellas, y además sería negativo renunciar a ellas. Y en ese sentido, pues personas como Cayetana, sin duda alguna, tienen un papel fundamental, ¿no? Señora Gamarra, si se cumplen los plazos y nos fiamos de lo que dice el presidente Sánchez, todavía queda tiempo para las elecciones generales, pero la realidad es que las encuestas están marcando una tendencia, y todas ellas hablan de un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, con una mayoría absolutísima que en algunos casos incluso supera los 200 escaños. El otro día Santiago Abascal, el líder de Vox, anunciaba que exigirá, si se da el caso, la derogación de la denominada Ley de Memoria Democrática. Ustedes también lo han dicho. ¿El Partido Popular está dispuesto a exigir, si llega a Moncloa, si llega al gobierno, la derogación de otras leyes, como por ejemplo la LOMLOE? Si me permites, Rosana,
fiarse de la palabra de Pedro Sánchez nunca hay que hacerlo, ¿no? Es decir, si por algo se ha caracterizado, y ya hemos aprendido todos los españoles, es que es un mentiroso compulsivo y todo lo que dice siempre hay que ponerlo en cuarentena, ¿no? Con lo cual, esas elecciones, pues si dice una cosa, uno siempre tiene que pensar que posiblemente sea la contraria, ¿no? Pero hay que estar preparado para absolutamente todo. Y en ese sentido, el Partido Popular vamos a seguir trabajando para seguir construyendo esa mayoría suficiente que dé estabilidad con un proyecto del Partido Popular, con una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y con un compromiso que va creciendo con la sociedad española. Sin duda alguna, la derogación de la Ley de Memoria Democrática ya lo hemos trasladado a la sociedad. Lo que está pasando con esta ley es una demostración de por qué es tan importante el cambio de gobierno, llegados al punto en el que Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de inconveniente de hacer de Bildu el notario de nuestra democracia, cuando Bildu ha sido, es y sigue siendo el brazo político de una banda terrorista que es justo lo contrario de lo que es la democracia, que tiene todavía muchas cuentas pendientes, muchísimos de sus responsables de la banda terrorista con la justicia, y que por tanto ahí además el Partido Popular y en esos procedimientos que están abiertos estamos como parte, porque vamos a seguir, por supuesto, dando esta batalla hasta el final. Pero no solo es la derogación de la Ley de Memoria Democrática, sino que la ley educativa la tenemos recurrida en el Constitucional porque no compartimos el adoctrinamiento a través de la educación, sino todo lo contrario, ¿no? Queremos la excelencia en la educación y por tanto las oportunidades, no el control de la educación de nuestras generaciones más jóvenes, ¿no? Como es lo que al final postula el sanchismo. Y sin duda alguna el futuro de la educación pasa por una ley distinta a la LOMLOE y por una ley distinta que nazca de la necesidad de un pacto. La sociedad española lo que ha dicho ya basta ya también es a que cada vez que gobierne uno haya una ley que ya nace con un tiempo limitado, que es cuando llegue el siguiente gobierno. Y sin duda alguna esa es una de las cuentas pendientes que la sociedad española tiene y que el Partido Popular desde el gobierno queremos llevar a cabo. Y sin duda alguna se habla mucho en esta semana, ¿no?, de los cambios del Partido Socialista, pero los cambios del Partido Socialista solo es uno el que se necesita, porque el problema es Pedro Sánchez y el cambio fundamental es el que vamos a llevar a cabo todos los españoles en cuanto que las urnas se pongan para que los españoles hablemos, ¿no? Bueno, no descarta entonces usted un adelanto electoral, ¿no?, por lo que me está comentando. Tratándose de Pedro Sánchez no hay que descartar nunca nada, ¿no? Y sobre todo si ha dicho algo, hay que pensar siempre que lo contrario tiene altas probabilidades de que se produzca. Por último, y una última pregunta, señora Gamarra. ¿Usted piensa que los incendios que estamos asistiendo y estamos narrando, desgraciadamente, desde hace unos días en España, en nuestro país, son consecuencia del cambio climático? Yo lo que creo es que el cambio climático está ahí, es un contexto en el que se están produciendo los incendios, pero los incendios tienen un responsable que es quien los causa. Y en este sentido, los criminales que prenden fuego a nuestros montes para hacer daño a la sociedad en la que vivimos son los máximos responsables de las mismas, y además en este sentido lo que hay que hacer es endurecer las consecuencias de esos actos a través de la reforma del Código Penal y el endurecimiento de las penas. Y luego creo que el Partido Socialista lo que está haciendo en estos momentos, que ya me parece el colmo, es considerar que es responsable el cambio climático si el fuego se produce en una comunidad donde gobierna el Partido Socialista, pero que sin embargo la culpa la tiene el gobierno del Partido Popular si el fuego se produce en una comunidad autónoma donde al frente de la misma está un presidente del Partido Popular, ¿no? Yo creo que hay que ser serios y sobre todo no desviar la atención de quién es el único responsable de un incendio, y es aquel que lo ocasiona y que prende fuego, ¿no? Independientemente de que es evidente y que el cambio climático está ahí, y es un contexto en el que cuando se produce un fuego se dificulta muchísimo más la lucha contra él, ¿no? O sea, en este momento, aquí sí que habría un punto también de encuentro con el Partido Socialista y con el Gobierno en este caso. En cualquier caso, las administraciones algo tendrán que decir al respecto de la gestión del monte, ¿no?, como han venido denunciando ante estos micrófonos y ante otros muchos, desde luego, la gente del campo que gestiona esas tierras y que gestiona esos parques durante todos estos días. ¿Usted no cree que pide además menos ideología a la hora del cuidado del monte y más protección realmente Bueno, y más limpieza, menos protección y más limpieza es lo que piden, señora Gamarra.
Bueno, es que yo entiendo la protección como la limpieza. Hay otros que entienden la protección como la inacción, ¿no? Que creo que es donde está la diferencia entre la gestión al final del monte que establece la ideología, la izquierda, y lo que planteamos pues el Partido Popular, que es bien distinto, ¿no? Bueno, ya para finalizar, y permítame que abuse ya una pregunta más, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro Congreso del Partido Popular en La Rioja? Porque sé que hay muchos oyentes que nos escuchan desde la comunidad autónoma y que están pendientes del futuro de su partido en esta comunidad autónoma. Yo no sé si está en sus planes regresar a Logroño, regresar a La Rioja, o usted se siente segura y asentada en el partido aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados y, por supuesto, al frente de la Secretaría General. Bueno, yo tengo ahora mismo unas responsabilidades a las que hacer frente y, por tanto, a las que volcarme al 100%, y yo lo que espero y en lo que trabajo con el resto del partido en La Rioja es que el próximo congreso en nuestra comunidad autónoma, pues lo que haya sea una candidatura de unidad, que es lo que esperan los riojanos, que necesitan además y de manera urgente un proyecto que sea la alternativa al que Concha Andreu lidera y que está haciendo tanto daño a nuestra economía y a nuestra sociedad, ¿no? Doña Cuga, pues ha sido un placer hablar con usted. Le estamos desde luego muy agradecidos. Ha sido usted muy, muy amable y hemos hablado y hemos tenido oportunidad de charlar con usted de muchas cuestiones que estaban sobre la mesa y se lo agradecemos de verdad, sinceramente. Muchas gracias. Que pase un buen día. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.